El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. Hola a todos, queridos amiguitos. Yo soy el marciano Marci y quiero presentarles en esta ocasión desde la nave espacial al profesor Edu. Adelante, profesor Edu. Hola, hola, queridos amiguitos, ¿cómo están? Soy el profesor Edu, nuevamente aquí desde la nave nodriza. Ah, caray, eso sí me interesa. Esta vez para presentarles un nuevo tema a través de este viaje espacial. Así que, sin más preámbulos, vamos a presentar el tema de este día. ¡Vamos a darle! El tema que nos compromete, que nos reúne en esta agradable y sensual mañana es la tildación. Ahora sí viene lo chido. Sin embargo, antes de poder ir nosotros a la tildación, tenemos que entender que existe un principio elemental y fundamental en la vida. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ya que una persona no puede correr sin antes haber caminado y sin antes haber gateado. Aunque hay personas que sin gatear ya comienzan a caminar. Son casos raros, son casos excepcionales. Profesor, el día de hoy vamos a hablar de procesos biológicos naturales. No, queridos amiguitos, ya me estoy poniendo nervioso. Vamos a hablar de la tildación, pero tenemos que entender que nosotros tenemos que pasar por 3 sensuales pasos. Eso es parte de crecer, Timmy. Por 3 sensuales momentos antes de poder llegar a lo que es la tildación. Porque muchos creen que ya uno tiene que ir de frente a tildar, pero no es así, queridos amiguitos, no es así. Nosotros tenemos que aprender a gatear, luego caminar para posteriormente recién correr. Es decir, tenemos que aprender 3 procesos antes de pasar a la tildación. ¿Cuáles son esos 3 procesos, querido profecito? No lo sé, tú dime. Bueno, el primer proceso de gateo le vamos a llamar el silabeo. Hablando de gateo, tenemos el silabeo. Y si yo la veo, la saludo. Si la veo, la saludo. No entendí el chiste. Bueno, ok. Silabeo. Ay, ahora ya entendí. Después de silabear, yo tengo que saber acentuar. Profesor, pero acentuar no es lo mismo. No, Lucho, no es lo mismo. Acentuar tiene un proceso semejante que eso genera una anfibología semántica, pero luego lo vamos a explicar. Y finalmente tenemos que aprender recién a tildar. O sea, que para que nosotros podamos tildar tenemos que pasar por estos 3 procesos sensuales. ¿Cuáles son esos 3 procesos sensuales? El silabeo, la acentuación y finalmente el tildear. Ya que estamos en infinitivos, vamos a ponerlo así: silabear, acentuar y tildar. Son los 3 pasos que nosotros debemos de seguir para poder alcanzar una correcta tildación. Lo que está queriendo decir, profesor Edu, es que no podemos pasar al tema de la tildación rápidamente. Pues efectivamente, mi querido amigo Robotín, no podemos pasar al tema de la tildación. ¿Qué? ¡No! ¡Qué mala eres! Sin antes pasar por estos 3 momentos. Así que rápidamente vamos a explicar esto, que verás que no es nada difícil. Órale, este carnal sí me comprende. Comenzamos entonces con silabear. Todos hemos aprendido desde el colegio que silabear es separar las palabras por sílabas. Todo el mundo conoce que las sílabas son las porciones conformadas por varias vocales y consonantes que se pronuncian en un solo esfuerzo muscular. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Es más, seguramente en el colegio a ti te enseñaban a silabear de la siguiente forma, ¿no? Con palmaditas, ¿no? No, así no. Pero te enseñaban a silabear con las palmas. Entonces vamos a intentar silabear algunas palabras. ¿Qué te parece si silabeamos la palabra carpintero? Carpintero, ¿ok? ¿Cuántos esfuerzos musculares haces tú para poder silabear esta palabra? Pues evidentemente haces 4, ¿no? Carpintero. ¿Y como lo hacías en el colegio? Carpintero. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Perfecto, eso está bien. Te voy a dar un super tip que a lo mejor tú no conocías. La cantidad de vocales presentes en una palabra
es análoga a la cantidad de sílabas que tiene dicha palabra. No puedo argumentar nada ante esa lógica. La palabra carpintero tiene 1, 2, 3, 4 vocales, lo que significa que esta palabra va a tener 4 sílabas. Y lo único que tienes que hacer es ver qué esfuerzo muscular acompaña a cada vocal. ¡Cállese y coja mi dinero! Por ejemplo, a la A lo acompaña el sonido de car. A, primera sílaba car. Siguiente, pin. Siguiente, te. Ro. Profesor, el silabeo es sumamente sencillo. Claro que sí. Vamos a ponernos a ver con otra palabrita. La palabrita, no sé, cartuchera. Cartuchera, ¿ok? Profesor, el tip que usted me ha dado es que cada vocal representa a una sílaba, lo cual está bien. Claro que sí. Ya le estoy agarrando la onda. A ver, veamos. Car, tu, che, ra. ¡Qué fácil! El silabeo, profesor, es sumamente sencillo. ¡Yupi! Y ya me entendiste. Es más, si yo te pongo la palabra papeleta, ¿ya? Pa, pe, le, ta. 4 sílabas. Profesor, ¿eso significa que la sílaba es el tema más sencillo que existe? No, querido amiguito Lucho, porque si queremos entrar a silabeo, tendríamos que aprender a silabear, a desglosar la cabeza, cima y coda, ver sílabas abiertas, trabadas, mixtas, y ese no es el tema en realidad, porque el silabeo o la sílaba es un tema un poquito amplio. Esos bastardos me mintieron. Pero eso no nos interesa. Lo que nos importa simplemente es el proceso de aprender a silabear. ¿Por qué tenemos que aprender a silabear? Porque si no sabemos silabear, entonces pues sencillamente no podremos acentuar, ¿ok? Entonces el silabeo podríamos decir que ya lo tenemos listo. Pues no, queridos amiguitos, no lo tenemos listo. ¿Cómo seré presidente? Porque para ti es bastante sencillo poder decir que es fácil silabear cuando sabemos que la cantidad de vocales es análoga a la cantidad de sílabas que van a existir en la palabra. Sin embargo, hay algo que tienes que saber adicionalmente. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¿Qué pasa cuando existen este tipo de palabras? Por ejemplo, cuidado. ¡Cuidado! O la palabra, no sé, aéreo. O la palabra, no sé, camioneta. ¿Qué pasa? Algo anda mal. Profesor, usted nos ha dicho claramente que la cantidad de vocales es análoga a la cantidad de sílabas. Ya. Entonces, esta palabra tiene 1, 2, 3, 4 vocales. ¿Esto significa que tiene 4 sílabas? Esa es una excelente pregunta. La palabra aéreo tiene 1, 2, 3, 4. ¿Eso significa que también tiene 4 sílabas? No lo sé, tú dime. La palabra camioneta tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces significa que tiene 5 sílabas. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues no, querido amiguito, porque esta teoría que te acabo de decir, de que las vocales son análogas a la cantidad de sílabas que van a existir en la palabra, solo ocurre cuando no hay concurrencia vocálica. Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. ¿Qué cosa es eso de la concurrencia vocálica? Qué interesante pregunta la que acabas de formular, mi querido amigo Pepe el Perro. Bueno, pues vamos a ver lo que es concurrencia vocálica, ¿ok? Es importante para poder realizar el silabeo. Nadie se ha preocupado tanto por mí. En primer lugar, cuando una vocal está sucedida de otra vocal en la palabra, a eso le llamamos un caso de concurrencia vocálica. Voy a poner aleatoriamente algunas palabras aquí. Por ejemplo, la palabra casa, la palabra oso, y la palabra, no sé, cuenta. Ok, ya. Son palabras muy sencillas de entender, ya. Son palabras muy simples que nos van a ayudar a diferenciar y conocer cuándo hay concurrencia vocálica y cuándo no hay. La verdad, las cosas como son. Decimos que hay concurrencia vocálica cuando una vocal viene después de otra. A ver, acá hay una vocal y le sigue una consonante. Entonces ahí no tenemos concurrencia vocálica. Acá tenemos una vocal y le sigue una consonante.
allí tampoco tenemos concurrencia vocálica. Pues no. Acá tenemos una vocal seguida de otra vocal. Entonces en la palabra cuenta hemos encontrado un caso de concurrencia vocálica. Pues sí. ¿Ok? Concurrencia vocálica es cuando dos vocales se encuentran juntas en la palabra. El detalle de la concurrencia vocálica es que al momento de silabear, tú puedes ponerlos en la misma sílaba o en sílabas diferentes. Pero esto no lo puedes hacer simplemente porque a ti se te ocurra, sino tú tienes que respetar los casos de la concurrencia vocálica. Suficiente, suficiente. ¿Y cuáles son los casos de concurrencia vocálica? Bueno, ya sabemos entonces qué cosa es silabear, que es separar por sílabas. Entonces vamos a conocer los principales casos de la concurrencia vocálica. ¡Qué buen servicio! Curiosamente son 4 los más frecuentes. Al primero le llamamos diptongo, que se parece mucho al artista Tongo. Al segundo le llamamos hiato. Al siguiente le llamamos triptongo. Y al último, un poco conocido, un poco buleado. ¡Ya, güey, por favor, idiota! Le llamamos atriptongo. Son los principales casos de concurrencia vocálica. ¿Cuándo se dan? Bueno, se dan, ya sabes, cuando hay una vocal seguida de otra vocal. Estos dos de acá, los que voy a pintar de este color, se dan cuando existen dos vocales, ¿ya? Solamente dos vocales. Los que van a estar acá, ¿de qué colorcito? A ver, vamos a ponerle un colorcito verde, ahí está, amarillito. Y estos dos de acá se dan cuando hay 3 vocales. Es decir, a ver, vamos a poner la palabra cuento. ¿Cuántas vocales tienen concurrencia? Se va a poner interesante. Una seguida de otra. Son 2 vocales. Entonces acá en la palabra cuento se puede presentar diptongo o se puede presentar hiato. ¿En dónde se presentaría triptongo o atriptongo? Cuando hay más de 2 vocales. Por ejemplo, en la palabra guaura. Guaura. ¿Ya? Tenemos una vocal, tenemos otra vocal y tenemos una vocal más. O también en los sonidos onomatopéyicos, como el sonido del gatito, ¿no? Que hace miau. En sonidos onomatopéyicos como el que acabamos de ver, tenemos también 3 vocales, ¿no? Esta otra y esta otra. Entonces, cuando hay concurrencia de 2 vocales, solo se puede presentar diptongo o hiato. Cuando hay concurrencia de 3 vocales, se puede presentar triptongo o atriptongo. Tengo un problema. Bueno, tengo 2 problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Vamos a conocer cuándo es que esto se da, ¿ok? Entonces, el diptongo es cuando se unen 2 vocales con concurrencia en una misma sílaba, ¿ya? 2 vocales con concurrencia en una misma sílaba se unen. ¿Y por qué se unen? Bueno, luego te explico por qué, pero sencillamente es cuando estas se unen. En el caso del hiato, ya también es todo lo contrario. Es decir, si antes se unían, acá se separan. Ya. Vamos a anotar entonces acá, pero un poquito más chiquito para que se pueda ver. Ahí está. Cuando se separan. Voy a achicarle. Ahí está bien, está al mismo tamaño. Se separan. 2 vocales con concurrencia en diferentes sílabas, ¿ya? Entonces, profesor, ¿podríamos decir que la concurrencia depende de mi elección? O sea, si yo quiero los puedo juntar o los puedo separar. Nada más alejado de la realidad, mi querido amiguito Lucho, ya que tú vas a unirlos o vas a separarlos de acuerdo a los principios que se establezcan. Entonces, esta misma teoría se repetiría para triptongo y para atriptongo, solo que ya no van a ser 2 vocales, sino van a ser 3
Triptongo, se unen 3 vocales con concurrencia en una misma sílaba. Y en la triptongo se separan 3 vocales con concurrencia en diferentes sílabas, ¿ya? Está bastante sencillo de entender. No entiendo. Yo sí. El diptongo une 2, el hiato separa 2. El triptongo une 3 y la triptongo une 4. Perdón, el triptongo separa 3. Entonces, acá no hay caso de 4, acá no hay vamos a ser felices 4, eso no hay acá, eso no hay aquí. Solamente tenemos máximo de 3 vocales que puedan presentar casos de concurrencia. Ok, profesor, ya me queda claro qué es el diptongo, ya me queda claro qué es el triptongo. Lo que no me queda claro es cuándo yo voy a unir o cuándo yo voy a separar eso en sílabas diferentes. Qué interesante pregunta. Tienes mi respeto, Stark. Lo primero que tienes que saber entonces para que tú puedas hacer un silabeo correcto es: ¿conoces qué es una vocal abierta y qué es una vocal cerrada? ¿Para qué te digo que no, sí? Si no lo sabes, pues a continuación te lo presento. Las vocales abiertas, también conocidas en el mundo del AMPA como vocales fuertes, son aquellas que tienen una intensidad potente al momento de pronunciarlas. ¡Cielos, qué macizo! Esas son las vocales A, E y O. ¿Por qué? Porque aparte de tener fuerza, también la apertura vocal es mayor, ¿no? A, E, O. Es por eso que cuando tú alientas a tu equipo, ¿no? ¿Cómo lo alientas? Con las vocales fuertes, ¿no? ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Verdad? No, ahí están las vocales fuertes. Pero está por otro lado las vocales débiles o las vocales cerradas. ¿Qué onda con las vocales cerradas? Bueno, evidentemente son las dos que faltan: la I y la U. ¿Y por qué se le llaman vocales débiles? Porque no tienen tanta intensidad y fuerza, ¿no? ¿Acaso tú celebras cuando tu equipo hace gol y dices no tiene fuerza? Te das cuenta, y aparte que tus labios también están cerrados. Y te das cuenta. O quien dice Nadie puede decir eso porque no es la manera correcta de pronunciar estas vocales. Entonces, teniendo en consideración lo que acabamos de mencionar, que las vocales fuertes son A, E, O y las vocales cerradas son I, U, entonces te presentamos los momentos en las que las vocales se pueden unir o separar en sílabas diferentes o en las distintas sílabas según los siguientes principios formularios. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Se considera casos de diptongo cuando una vocal abierta viene sucedida de una vocal cerrada. O viceversa, una vocal cerrada viene sucedida de una vocal abierta. O dos vocales cerradas, pero diferentes. Acá voy a poner distintas. ¿Cómo es eso de dos vocales cerradas distintas, no? Si solamente hay dos, pues claro, entonces sería I con U o U con I. No podría ser jamás I con I, porque serían dos vocales cerradas iguales, ¿ya? Y por otro lado, tenemos también otra condición. Vocal abierta T. ¿Qué cosa es eso de vocal abierta T? Vocal abierta tónica. Vocal abierta con mayor fuerza de voz. Yo no entiendo nada. Luego te voy a explicar qué significa el carácter tónico y el carácter átono. En este caso también tiene que ser una vocal abierta tónica, es decir, la que tenga la mayor fuerza de voz, ¿ya? Y por otro lado, la vocal cerrada obviamente es la que no tiene tener. Acá da igual si es tónica o átona, simplemente con que sean distintas vocales, ya está. En el caso del hiato, se repite lo mismo, ¿no? O sea, para que se presente hiato tiene que haber vocal abierta y vocal cerrada. Entonces, los casos van a ser los mismos, solo que la condición cambia. Ahora, ya no se trata de una vocal abierta tónica. Ahora se trata de una vocal cerrada tónica. No te preocupes, esto te lo voy a explicar en breve. La vocal cerrada tiene que ser tónica. Aquí está. La vocal abierta tiene que ser átona. Y las vocales cerradas acá, la condición es que tienen que ser iguales. Y la única forma de tener vocales iguales, pues es precisamente teniendo la U con otra U y la I con otra I. ¿Ya? Vocales cerradas iguales. Pero acá se le añade un cuarto caso. Vocal abierta más vocal abierta. A ver.
¿Qué significa lo que acabamos de escribir en el plano natural de la vida? Significa, queridos amiguitos, que una vocal abierta con otra vocal abierta siempre se separan. Y una vocal abierta con una vocal cerrada, siempre se unen, porque es un caso de diptongo, cuando una es tónica y la otra es átona. En el mundo de la piratería no se está entendiendo lo que usted está diciendo, querido profesor Edu. ¿Podría explicarnos de una manera más coherente? Claro que sí, mi querido amigo el pirata barba marrón, creo que eres, ¿no? Ok, te voy a explicar de manera detallada. Vocal abierta son estas, vocal cerradas son estas. ¿Cuándo decimos que una vocal abierta es tónica? Cuando lleva la mayor fuerza de voz. ¿Y cómo distingo yo eso? Primero tenemos que poner casos de concurrencia vocálica. Vámonos con este tipo. Casos de concurrencia vocálica de 2 letras. Vamos a poner la palabra cuento, que es una palabra muy sensual. Vamos a poner la palabra, a ver, ¿qué más? Aéreo, que es una palabra súper sensual. Vamos a poner la palabra cuidado. ¡Cuidado! Y por último, vamos a poner la palabra, caoba. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? En primer lugar, tú tienes que saber que hay casos que no se repiten. O sea que siempre van a ser hiato o siempre van a ser diptongo. ¿Cómo son estos de acá? 2 vocales abiertas siempre se separan. Y 2 vocales cerradas distintas, independientemente que tengan lo tónico o no tengan lo tónico. Creo que eso nos puede ayudar acá. Acá tenemos 2 vocales abiertas. Acá también tenemos 2 vocales abiertas. Acá tenemos 2 vocales cerradas diferentes. Acá tenemos 2 vocales abiertas y acá tenemos una vocal abierta y una cerrada. Acá sí vamos a tener que aplicar nuestro principio sensual. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. ¿Cómo? ¿En qué consiste esto? Bueno, lo único que tengo que hacer es, si yo ya sé que 2 vocales abiertas jamás se van a unir en la misma sílaba, lo único que tengo que hacer es separarlas. En la palabra cuidado, yo sé que 2 vocales cerradas distintas nunca se van a separar. Entonces yo las pongo juntas. ¿Ya? ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. En el caso de caoba también lo separo, porque 2 vocales abiertas siempre van por separado. Caoba. Nunca van juntas. Ahí está perfecto. No hay problema cuando se presentan estos casos. El problema acaece aquí, justamente aquí, cuando tenemos casos similares. ¿Cuáles son esos casos similares? Vocal abierta con vocal cerrada y vocal cerrada con vocal abierta. Solamente que yo no sé identificar la condición. Mira, cuando tú tienes palabras de ese tipo, como es el caso de cuento, el caso de cuestión, construcción y piedad. En los casos que estamos presentando en este momento podemos encontrar de que hay concurrencia vocálica de este tipo, vocal abierta y cerrada. Entonces, lo que tienes que hacer en estas situaciones es identificar la concurrencia, ya, construcción y piedad. Y solamente plantearte 2 posibilidades. Tú sabes que esta palabra se puede unir o se puede separar. Y para eso tú debes ponerle la vocal tónica. ¿Cómo es eso? O sea, darle la mayor fuerza de voz. La palabra cuento solo tiene 2 posibilidades. Puede tener la mayor fuerza de voz en la letra U o puede tener la mayor fuerza de voz en la letra E. Oye, despacio, cerebrito. Lo mismo va a pasar con el caso de... con el caso de la palabra cuestión, en el cual puede tener la mayor fuerza de voz la vocal U o puede tener la vocal E. Solamente se va a presentar esas 2 situaciones, ¿no? Entonces, lo que estoy presentándote a continuación es lo que te va a ayudar a resolver este asunto. Lo mismo con construcción. ¿Ya? Vamos a achicarle un poquito. Ya.
Ahora sí, nomás. Perfecto. Construcción. Puedes darle la mayor fuerza de voz a la I o puedes darle la mayor fuerza de voz a la O. ¿Ya? ¿Eso es todo? Teniendo este principio bastante fundamentado y establecido, lo único que tú tienes que hacer es preguntarte lo siguiente. A ver. Si la palabra tiene la mayor fuerza de voz en la vocal cerrada, eso haría que esta sea la vocal tónica. Ah, ya. Profesor, yo estoy diciendo que acá entonces se está cumpliendo el caso de hiato. O sea, vocal cerrada, tónica, más vocal abierta, que es esta, sería átona. Cuando yo hago esta entonación, estoy afirmando que hay hiato. Cuando yo presento esta otra entonación, que es vocal cerrada, átona, y vocal abierta, tónica, con la mayor fuerza de voz, entonces yo estoy diciendo que ahí hay hiato. Entonces, ¿cómo se separaría si esto fuera hiato? Bueno, se separaría de la siguiente forma. Q, la E aparte, no, pero con la N, y to. Si esto fuera diptongo, tendría que ser 2 sílabas. ¿Ya? Las dos formas más elementales de poder descubrir si esta palabra tiene o no tiene hiato o diptongo es recordar cómo pronuncias tú la palabra cuento. ¿Cuántos esfuerzos musculares haces cuando hablas de la palabra cuento? Mira, date cuenta, al momento de hablar yo hago ¿cuántos movimientos gesticulares? Cuento. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Cuento. ¿Cuántos esfuerzos hago? Hago solamente 2. Profesor, a mí me cuesta diferenciar eso. Bueno, entonces pronúncialo como debería sonar esto. Si esta es la sílaba tónica, es decir, la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, ¿ya? Entonces esta debería sonar así. Cuento. Solamente mayor fuerza de voz aquí y acá bajito. Cuento. ¿Será que yo digo, léeme un cuento? Mamá, léeme un cuento. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Cuento. ¿Así se pronuncia la palabra cuento? Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Por otro lado, tenemos la segunda posibilidad de pronunciación. La segunda palabra posible de pronunciación es cuento. Mamá, cuéntame un cuento. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Ah, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que en el cuento la mayor fuerza de voz está aquí en la E? Por eso sube en la E sube. En cambio acá es cuento. No es así. Es solamente 2 esfuerzos con la mayor fuerza de voz aquí. Lo mismo ocurre en los siguientes casos. Yo no digo cuestión. Yo digo cuestión. ¿Verdad? Elevando la mayor fuerza de voz aquí. Cuestión. El acento está en la sílaba tion. ¿Ya? El acento está en la sílaba tion. Y por tanto, esto de acá recae en otra fuerza. En cambio acá el acento está en esta sílaba. Cuestión. Y yo no digo cuestión. No me parece que este chico sea muy listo. Yo digo cuestión. Te voy a dar otro super tip. Cuando la mayor fuerza de voz está en una sílaba diferente a donde se encuentra la concurrencia vocálica, siempre hay diptongo. ¿Dónde está el acento en la palabra cuestión? Está aquí. Porque el acento es la mayor fuerza de voz. Todavía no estamos trabajando acento, conste. Solamente estamos dando la antesala para que esto se pueda entender a futuro. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Cuando nosotros tenemos la palabra cuestión, el acento está aquí. Por tanto, aquí ya no hay acento. Es obvio que la mayor fuerza de voz jamás podrá recaer en la vocal cerrada. Jamás. Conste que en esta presentación estamos omitiendo la presencia de tildes, porque si yo le pongo tilde ya es mucho más fácil hacer el silabeo, pero como nosotros queremos utilizar el silabeo para llegar a la tildación, entonces estoy omitiendo las tildes, ¿ok? Usted es diabólico. Entonces tenemos cuento, ya sabemos separarlo. Cuestión, ya sabemos que se separa en 2 sílabas.
construcción. Yo, aduciendo que esta palabra tiene hiato, debería pronunciarla así: construcción. Construcción. Ya va a iniciar la construcción. La manera correcta de pronunciar esta palabra es construcción, con acento en la O. Construcción. Eso es una vocal tónica. ¡Ya cállese, señora! La vocal tónica dícese de aquella que presenta la mayor fuerza de voz en una sílaba. Muy diferente es decir vocal tónica que sílaba tónica. Son cosas muy diferentes que luego, cuando hagamos el acento, vamos a aprender a diferenciar. Entonces, queridos amiguitos, después de haber presentado estos casos, nosotros ya sabemos reconocer los casos de concurrencia vocálica, ya sabemos identificar cuando estas vocales se pueden unir o se pueden separar en la misma sílaba o en distintas sílabas. ¿Qué te parece entonces si hacemos una pequeña práctica online? Donde tú puedas aplicar si realmente has aprendido o no has aprendido a silabear las palabras simples y con concurrencia vocálica. ¿Te parece si vamos? Entonces, por favor, hermanito, púchale play. ¿Quién, yo? Miecito perruno me dice que te estás olvidando de algo, profesito Edu. Tiene razón, mi querido amigo Pepe el perro. Nos estábamos olvidando de los casos de concurrencia vocálica triple, el atriptongo, ¿ok? Combina la misma teoría, solo que la fórmula es diferente, ¿no? Obviamente también combina vocales abiertas y vocales cerradas, ¿no? Al igual que el diftongo y el hiato, solamente que la condición cambia. Ya no se trata de dos vocales, sino se trata de tres. Entonces tenemos vocal cerrada, átona, perdón, vocal cerrada, vocal abierta, tónica, y una vocal cerrada. Vamos a ponerle así. Esta es una vocal cerrada, seguida de una vocal abierta y finalmente otra vocal cerrada. Y en el caso del atriptongo, bueno, incluso el atriptongo, algunos simplemente lo conocen como un hiato nada más, seguido de un diptongo. Pero dado que son tres vocales, pues nosotros lo vamos a explicar para que más o menos sepas, cuando te encuentres con estos casos, sepas qué hacer en esto. Solo que acá la condición cambia. Ya no se trata de una vocal tónica, sino las vocales cerradas es la vocal tónica. ¿Ya? Esta es la condición. Vocal cerrada tónica. A ver, profesor, presénteme ese caso de concurrencia vocálica. Habíamos estado hablando del gatito miau miau. ¡El gato volador! ¡El gato volador! Miau. ¿Ok? Otros casos de concurrencia vocálica de triptongo podría ser el otro sonido wow o podría ser Paraguay, aclarando que esta I es una Y, ¿no? Pero al sonar como I se suena como si fuera una vocal, ¿ya? Paraguay y otro caso, a ver, la palabra guaura. Guaura. Suficiente con esto. ¿Qué onda? La mayor fuerza de voz está acá. Está acá, está acá y está acá. Guaura. ¿Cómo yo sé que ahí está la mayor fuerza de voz? Porque se dice miau, miau. No se dice. Si yo quisiera ponerle la mayor fuerza de voz en la I, por ejemplo, esa palabrita sonaría así. Miau, miau. El gato no dice miau. El gato dice miau. Profesor, y si le ponemos al final, tendría que ser entonces miau, miau. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Y el gato no dice miau, ¿ok? No dice de esa forma. Por tanto, es evidente que los casos de concurrencia vocálica que se presentan en estas palabras llevan la mayor fuerza de voz en la vocal abierta, tal y como se explica y se puede ver aquí, vocal abierta tónica. Miau, wow, para guay, guaura, ¿verdad? Creo que es muy obvio que sí. Y los casos de atriptongo, profesor, bueno, los casos de atriptongo también se suele presentar atriptongo en el siguiente caso, donde la condición cambia. Acá tenemos vocal abierta, vocal cerrada tónica
y vocal abierta. ¿Ya? Son los dos casos en los que se puede presentar a nuestro amigo el atriptongo. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Veamos entonces en qué palabras podría darse esta situación. Reiríais, ahí está. Reiríais. Otra más podría ser huía. Diríais. O si no, reiría y diríais. ¿Ok? ¿Dónde está la concurrencia? Aquí. 3 vocales, 3 vocales, 3 vocales. Entonces, al tener 3 vocales, la condición dice que si la cerrada es tónica o la cerrada del medio es tónica, se presenta este caso. Veamos acá. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Reiríais, reiríais, ¿no? Reiríais. Uía. Otra vez acá. Uía. Diríais. Ah, cierto. Entonces el silabeo de esta palabra es re. Acá tenemos un diptongo, ¿verdad? Reiríais. Uía. Diríais. Ah. Entonces podríamos decir que entonces el atriptongo es un yato, que está aquí, más un diptongo. Un yato, y acá bueno no hay nada, un yato más un diptongo. Y de esa manera podríamos tener completos los casos. Conste, queremos dejar en claro que lo que estamos viendo hasta ahora solamente es silabeo. ¿En serio? Todavía no hemos visto nada en profundo de lo que es acentuación. ¡Qué gracioso! Ni mucho menos tildación. Porque recordemos que tenemos que ir Pasito a pasito, suave, suavecito, para poder entender cómo hacer una correcta tildación. Si tú no has entendido este capítulo del silabeo, te recomiendo volver al inicio del video hasta que puedas realmente saber cómo separar una palabra en sus diferentes sílabas. Entonces, ¿qué te parece si ahora sí hacemos nuestra sensual práctica sensual o movimiento sensual para ver si realmente has entendido de cómo se silabea una palabra considerando casos simples o considerando casos de concurrencia vocálica? Ahora sí, hermanito, púnchale play. Pues bien, estamos listos y preparados para nuestro quiz. A ver, vamos a aplicar la sabiduría chumbal. Pregunta número 1, dice así. Silabea computadora. A ver, el tip decía una vocal para cada sílaba. Pero nos dice sí, definitivamente computadora. A ver. ¡Eso! Lo libramos. Vamos a simular que soy un alumno. Ya voy a equivocarme en algunos momentos. A ver. Vamos a ver. Ve pensando tú también ahí mientras va apareciendo la pregunta. Pregunta número 2 dice. A ver. Auto. Ay, ¿cómo era esto? Espérate. Auto. ¿Cuántos esfuerzos hago? Auto. Me parece que hago 2. A ver, veamos, ojalá. Sí. ¡Eso! Por supuesto. Vamos por la tercera. Estamos subiendo de nivel. Está correcto. Tenemos 218 puntos. No, 234 puntos. A ver. En este caso. Estancia. Creo que es estancia. Me parece que es estancia. Le voy a marcar estancia. No puede ser. No. Tengo que volver a ver el video. A ver, siguiente. Tenemos un round bonus. A ver, ¿en qué consiste este round? Allá, hay una carta acá. Acá hay 200 puntos. Ya no pierdan de pista esa carta. No pierdan. A ver. ¿Dónde se fue? Se fue al costado. Acá. ¿Es esta? Yo creo que es esta. Ay, ¿cuál era? A ver, la del medio. Oh, no puede ser. Perdimos 100 puntos, queridos amiguitos. Bueno, vamos a recuperarnos. Pregunta número 4.
cuál de las dos palabras se encuentra bien silabiada. Canarí o habitación. ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos es? Lucho, ayúdame, Lucho. A ver, creo que es esta. ¡Eh! Sí le acertamos. A ver, tenemos dos más todavía. A ver, me pongo nervioso. Pregunta 5. Recuperemos el puntaje. Está bien silabiada. Encuentro colectivo. Creo que te está sencilla. Colectivo. No. Se dice colectivo. Esa L. Eso sí estaba fácil. Eso estaba muy fácil. Veamos si en la última nos recuperamos. Tenemos 347 puntos. 362 puntos. Pregunta 6 y pregunta final. ¿Cuál está bien silabiada? Bicicleta. No. Bicicleta. O bicicleta. Creo que acá podemos aplicar la sabiduría que nos dijo, ¿no? Cada vocal constituye una sílaba. Porque no hay concurrencia vocálica. Entonces yo tomé atención al video, así que sé que es bicicleta. Lo sé. ¡Eso! Queridos amiguitos luchones, vamos a ver qué puntaje hemos obtenido en este ejercicio. 473 puntazos. Excelente, aplausos a todos para ti. Te desafío y te reto a que puedas resolver este ejercicio en menos tiempo y con más puntaje. Ya sabes que el link lo encontrarás aquí en el video. Bueno, hemos terminado este segmento, así que vamos a pasar ahora a la siguiente etapa. Recuerda que recién estamos en el paso número 1. No te creas que ya sabes tildar. Todavía recién estamos comenzando a gatear. Hemos terminado la primera etapa, pero no te olvides que todavía falta un largo camino por recorrer, así que no te pierdas nuestra próxima transmisión.